Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este subcanal, canal que administra la Iglesia Apostólica Vida Integral, canal de vida, de paz, consuelo y esperanza. Dios les bendiga, les guarde y les prospere en todo. Es la voluntad de nuestro Padre Celestial, a saber, Cristo Jesús, que seamos prosperados en todo. Bien, vamos a tratar un tema bastante interesante en las lides celestiales y en el reino de los cielos. Pues vamos a tratar del óbice, del creador, del sustentador y del ingeniador de la salvación, como cordero, como hijo de hombre, como hijo de Dios, como Mesías, es decir, Jesucristo. Vamos a tratar el tema, a ver, y que Dios nos ayude en todo como siempre nos ha ayudado, bajo la dirección del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesucristo y bendita sea el misterio de la piedad. A Dios sea la gloria. Leamos, no sin antes decirle que por favor se inscriba al canal para que cada vez que se monte el compartir de las escrituras, no digo enseñanza porque no me considero maestro el Mesías, maestro Jesucristo. Yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto. Soy un necesitado que pide pan para otros necesitados. Soy un sediento que pide agua para compartirla con otros sedientos. Soy la voz. Él es el maestro, es decir, el Mesías. Bien, vamos a leer, por favor, vamos a leer. El título de hoy es La bienaventuranza de ver y oír. La bienaventuranza de ver y oír. Vamos a leer, por favor, Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 16 y 17. Lo tengo apuntado aquí en mi libreta de apuntes, en mi memoria, a fin de tener a la mano una fuente que me permita recordar. Bien, vamos a leer, por favor, Mateo capítulo 13, versículos 16 y 17. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vamos a dar inicio a este compartir de las Escrituras en el nombre glorioso de Jesucristo. En el nombre glorioso de Jesucristo. Nombre, sobre todo nombre, nombre que ha sido dado para vida eterna, nombre que ha sido dado para liberación, resurrección de muertos, sanidad de enfermos y restitución de las almas. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bien, el pasaje que leímos, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El Mesías, el Maestro por excelencia, aun si no lo consideran por excelencia, también es el Maestro. No depende del aprecio humano o de los conceptos humanos o del razonar humano. Su excelencia es su excelencia porque Él es Dios. Bendito el Señor Jesucristo.
Bien, Jesús les habla a sus discípulos y les expresa esta bienaventuranza. Les dice que le habla en parábolas a la gente para que viendo no vean y oyendo no entiendan, mas sin embargo la palabra les llegue al corazón y se conviertan. Es decir, nazca la fe en los corazones y entiendan y comprendan que ese es el Mesías enviado a fin de reconciliar consigo mismo al mundo, pues Dios estaba en Cristo para eso. Y les habla y les dice de su propósito y les habla de la bienaventuranza, porque Jesús viene de hablar con los fariseos y los saduceos y una gran multitud. Él viene de revelarse a los fariseos y a los saduceos y a la multitud, y los fariseos y los saduceos empezaron a cuestionar el origen divino de Jesús de Nazaret. Lo empezaron a cuestionar. No creyeron a lo que él estaba diciendo, porque veían a un hombre nacido de mujer, un hombre de carne y hueso, un hombre que tenía sed, un hombre que sentía hambre, un hombre que se cansaba, un hombre que había pasado 9 meses en el vientre de una mujer para introducirse al mundo conforme a lo preceptuado en Génesis, que la mujer sería la portadora de la vida y había un tiempo de vida y la mujer daría a luz. Jesús, Dios eterno, creador de la norma, creador de lo escrito en Génesis, se sujetó a esto que estaba escrito a fin de dar ejemplo y enseñanza en hacer y en decir, con el propósito de poder tener la autoridad moral, la autoridad divina y la autoridad para ser maestro. Jesús de Nazaret. Este Jesús de Nazaret le estaba hablando a la multitud y dolido en su corazón al ver que la multitud, los fariseos y los saduceos, aducían. Vamos a leer, por favor, para ver qué aducían los fariseos y los saduceos. Fíjese, vamos a mirar primero, aquí lo tengo escrito, vamos a mirar quién era este Jesús de Nazaret y qué autoridad tenía para decir: bienaventurados vosotros, vuestros oídos porque oyen y vuestros ojos porque ven. ¿Y a qué se refería? ¿Por qué Jesús decía eso? Vamos a leer, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 28 al 32. Él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aquí estaba hablando un sumo sacerdote, el sumo sacerdote Zacarías. Tenía en sus brazos al niño Jesús. Como les dije, él entró al mundo nacido de mujer y bajo la ley. Entró al mundo no como un facsímil, como una imitación de hombre. No. Jesús de Nazaret
fue hombre en absolutez, fue hombre en originalidad, fue hombre a plenitud. Porque Jesús de Nazaret es la proyección de toda la humanidad en presencia del Eterno, a fin de que todos los hombres fuesen justificados por medio de un hombre. Así como por medio de un hombre entró el pecado al mundo, así por medio de un hombre entró la salvación al mundo. Dios tenía que sujetarse a lo establecido por Él. Él no es imperialista. Él no es el dictador. Él no es factotum. No. Dios se sujeta a lo que está escrito. Usted quiere que Dios se mueva, póngale fe a lo que está escrito y verá la gloria de Dios manifestada en su vida y en todo aquello que quiera, si es conforme a la buena voluntad del Eterno. El sumo sacerdote de turno se regocijó plenamente. Estaba anunciando quién era ese niño, cuál era el propósito de ese niño y su finalidad al penetrar al mundo. No era un ser ordinario, era un ser extraordinario. Un ser que en sí mismo tenía la vida. Un ser que en sí mismo la palabra que emanaba de él era espíritu y era vida. Ese niño al cual las autoridades del momento quisieron hacer extinguir, destruir, matar. Sin embargo, logró salir airoso, porque ese niño era Dios, y el hombre, y en la tierra se hace o sucede lo que Dios permite que suceda, aunque hay unas excepciones, porque a veces el hombre comete desmanes, y Dios respeta la voluntad del hombre. Así el hombre quiso destruir a este niño para extinguir de sobre la tierra una amenaza de rey, de otro rey, de un rey universal, que les quitaría el trono, el poder. Estos hombres tomaron decisiones equivocadas, intentando extinguir y destruir al Mesías. Pero el Mesías ya venía con un propósito. El Mesías ya venía con su misión. Ese cuerpo de carne era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cuerpo de carne. A su vez, era hijo de Dios. A su vez, era tabernáculo de Dios. A su vez, era el depositario del Espíritu Eterno. Ese es el misterio de la piedad. Bendito el Señor Jesús. Y este Mesías, cuya misión ya era clara y precisa, estaba siendo cargado por el profeta, por el sumo sacerdote Zacarías. Y se gozó Zacarías y elevó sus ojos y almas al cielo, y de su voz y de su boca brotó una alabanza al Eterno, y su lengua se soltó para dar gloria a Dios, reconociendo en ese niño al Dios eterno, lo cual se puede colegir del último pasaje que leímos, del último capítulo que leímos, donde dice: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La revelación es una forma de ver. La revelación es una forma de oír. Para poder entender y comprender el misterio de la piedad, no basta
con saber versículos y más versículos y buscar un fundamento en la Biblia inexistente. Se conoce a Jesús y se le reconoce como tabernáculo de Dios. Y se reconoce lo que dice el apóstol Pablo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Se reconoce esto cuando se tiene eso que dice el sumo sacerdote. Revelación a los gentiles. Pues los gentiles no conocíamos de Dios ni mucho menos. Pero Cristo Jesús, el gran maestro, el grandísimo maestro, vino para darnos esa revelación a todo aquel que quiera recibirla. Así tenemos que este Jesús no fue aceptado por los fariseos y saduceos. Ahora sí leamos, por favor. Vamos a leer en Juan capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Juan, discípulo del Maestro. Juan, el discípulo amado. Juan, el que se recostó en el pecho del Maestro y le preguntó quién había de traicionarlo. Juan, el que tuvo la revelación en Apocalipsis. Juan, el siervo. Juan, el mártir. Juan, el predicador. Juan, el maestro. Ese Juan, cuya plenitud en el conocimiento del misterio de la deidad, del misterio de la piedad, del misterio de Dios vestirse de carne para salvar al hombre, pues no había otro tan perfecto como Él para poder hacerlo. Y recuerde que el Cordero debía ser perfecto. Ese Juan está diciendo ahora, mire, vamos a leer. Juan 5:20, primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Y sabemos que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y sabemos que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y está en mayúscula. Si usted lee el versículo, notará que no está en minúscula haciendo alusión a otro Dios. Está en mayúscula. Cada vez que usted vea Dios en mayúscula, está haciendo alusión. Se está refiriendo a Jehová de los ejércitos. Se está refiriendo a Yahvé. Se está refiriendo a Elohim, a ese mismo. Por eso Isaías dice en Isaías 40, yo con los primeros y yo con los postreros, y fuera de mí no hay quien salve. Este Juan dice, y sabemos que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan nos despliega ya sin ambages, sin rodeos, sin figuras literarias. No hace alusión a comparaciones, no hace alusión a contenidos intrínsecos, es decir, a metáforas. No hace alusión a eso. No, Juan, anciano, lleno de la revelación del Eterno, habla de manera directa y dice a los creyentes de la época, y sabemos que estamos en el verdadero. Esto es Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sin embargo, vamos a retroceder un poco y luego avanzamos. Cuando Jesús hablaba con los fariseos y los saduceos, allá, cuando multiplicó los panes y los peces,
y querían seguirle. Y Jesús les dijo, me seguís, no porque habéis oído la palabra o visto los milagros y las señales y habéis creído. No. Me seguís porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por el pan que a vida eterna permanece, la cual os dará Dios el Padre. La cual os dará Dios el Padre. Los fariseos y los saduceos dijeron, ¿no es este Jesús el hijo de José y María, el cual nosotros vimos nacer y hemos visto crecer? ¿Cómo dice este pues que comamos su carne y bebamos su sangre? ¿Cómo dice este eso? No veían, no oían, no tenían la revelación, no podían ver como muchos hoy día que no pueden ver en Cristo Jesús al Dios eterno. No podían entender y comprender las Escrituras. Por eso Jesús les recalcaba permanentemente las Escrituras, llevándolos de la mano, tomándolos como un ayo, conduciéndolos. Pero su corazón estaba endurecido, su cerviz dura. ¿No es este el hijo de José y María? No podían entender y comprender. Ahora regresemos a Juan. No podían entender la luz que tenía ese Juan el teólogo, ese Juan de la isla de Patmos, ese Juan amoroso que en sus días últimos ya no hablaba de manera así como tajante, autoritaria, sino que hablaba y decía, hijitos míos, hijitos. Léase primera, segunda y tercera de Juan y verá ese lenguaje poblado de revelación, pero también de mucho amor. Porque él tenía plena conciencia y pleno conocimiento que la bienaventuranza de ver y oír consistía en eso, en creer que ese que estaba allí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa carne, ese cuerpo de carne debía ofrecerse, pero el Espíritu eterno que estaba en él le daría vida, resurrección al tercer día, y glorioso se lanzaría a los mismos cielos, subiría a los estrados celestiales a fin de demostrar con ello que ese que estaba ascendiendo es el verdadero Dios y la vida eterna. No lo digo solo yo, conmigo lo dice una gran multitud y lo dirá una gran multitud. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Y a toda cosa creada que esté en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar y en las profundidades marinas, la gran multitud, oí decir, toda la honra, toda la gloria, toda la adoración al que está sentado en el trono, al Cordero, al León de la tribu de Judá. Mire, es Cordero y es el León. Aleluya, oh Santo. Es hombre y es Dios. Es hijo y es Padre. Es materia, cuerpo y es espíritu. A ese que puede hacer todas estas cosas, sea la gloria, el imperio, la honra por los siglos de los siglos. Y de él mismo fue que salió la voz y les dijo a sus discípulos, como nos dice a nosotros que hemos creído.
Bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Dios les bendiga. Los quiero mucho.